y compañeros, mi nombre es Braulio Javier Serrano Guzmán y hoy les explicaré qué es el método científico. Para hacérselos más breve lo dividí en dos partes que serían método y ciencia. El método es una serie de pasos a seguir ordenados para llegar a una conclusión. La ciencia explica algo que es verdadero y te proporciona pruebas de ello. Englobando esas dos definiciones se obtiene el método científico. El método científico es un proceso que ofrece el científico en forma ordenada de realizar una investigación. Para la ciencia, el método te ofrece la oportunidad de estructurar un conocimiento a cualquier individuo. El método científico te salvará de cualquier margen de error y te garantizará describir la realidad. El método científico consta de una serie de pasos que en un momento mi compañera se los explicará. Como dato curioso, Galileo Galilei fue el primer pionero en emplear el método científico experimental. Como último, la importancia del método científico es que el científico te proporcione una investigación o descubrimiento veraz y concreto. Muchas gracias por su atención. Soy Marcos Maqueda y me tocó el porqué del método científico. El porqué del método científico es la necesidad de la explicación de los fenómenos que rigen el mundo. Este predomina y puede ser explotado en casi todas las ciencias. Después también me tocaron los pasos del método científico, que el primero es la observación. En este paso se observan y registran los fenómenos de la realidad y es importante ser objetivo y dejar de lado la opinión personal. Después la introducción. En este paso, con los fenómenos ya observados, generan preguntas sobre algún hecho o fenómeno. Después la hipótesis. En este paso, una vez hecha la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta y esta hipótesis es comprobada empíricamente. Después, la experimentación. En este paso, la hipótesis es puesta a prueba la cantidad de veces necesaria como para establecer una regularidad. Después, la demostración. Con los dos pasos anteriores se determina si la hipótesis era cierta o falsa, o si no puede ser comprobada, se formula una nueva. Tesis. En este paso, si la hipótesis no es refutada ya que fue comprobada en todos los pasos anteriores, se elaboran conclusiones para dictar nuevas leyes o teorías científicas. Y eso es todo. Bueno, a continuación les voy a decir algunas características del método científico. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico. En sí son 5 como que características importantes, que sería la riguroso, que es el investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de ellos. Como segundo sería el objetivo, se basa en hechos concretos y comparables y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico u investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. Progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pueden reafirmar o completar las investigaciones y descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. Racional. Utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Verificable. La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Es decir, todas estas características van de la mano porque todas van ligadas al mismo objetivo que se desea obtener mediante el método científico. Saludos. Esta ciencia nos ayuda a entender parte de la historia que vivió nuestro planeta junto con los seres vivos. Estos
nos puede ayudar a entender por qué se extinguieron, cuáles fueron los seres vivos que antes estuvieron habitando en este planeta, cuál fue el tiempo que se tardó en evolucionar cada ser vivo, adaptarse al medio ambiente que tenía. Por ejemplo, podrían determinar qué ambiente tenían antes, cuánto cambió de ese momento para el instante que estamos, y así poder tratar de evitar alguna catástrofe o evolucionar para que no nos extingamos, al igual que los dinosaurios y muchas especies que vivieron con ellos. Tal vez hasta nos ayudaría a entender o buscar una respuesta a nuestro surgimiento, el cómo surgió el primer humano o la primer vida en este planeta. Pues esas fueron 3 de las ramas de la biología. Ya. Hola, mi nombre es Sandra y hoy les explicaré algunas ramas que tiene la biología y también las ciencias en las que se auxilia. Primero definamos lo que es biología, lo cual es el estudio del ser vivo. Esta definición es muy vaga, ya que en realidad estudia demasiadas cosas tan pequeñas. Es por eso que existen tantas ramas. Bueno, continuando con las ciencias en las que se auxilia están las matemáticas, ya que utilizan la estadística y bueno, en general las matemáticas se utilizan para todo, ya sea básico o complejo, que en este caso también es complejo. Existe la física, que se puede utilizar como la dinámica de fluidos como la sangre, la transmisión del impulso nervioso. Son algunos de los ejemplos en los que la física se utiliza en la biología. La química existe la bioquímica, existe el redox, las concentraciones salinas, otros compuestos también, sustancias que son imprescindibles para la vida de un ser vivo. Otra ciencia que es muy utilizada es la geología. La geología define las características de alguna área geográfica, características del suelo, las montañas. Todas estas cosas se necesitan y es imprescindible para la biología. Ahora veremos las ramas en las que la biología tiene. Empecemos con la ecología. El padre de la ecología fue Ernest Haeckel. La ecología también es una de las biociencias que más utilizan las matemáticas, tanto como para cosas estadísticas, para cosas más complejas, pero aparte de eso también utiliza la física, la química y sobre todo la geografía, ya que tampoco se debe que confundir a la ecología solamente con el impacto que tiene el ser humano sobre el medio ambiente, porque también abarca otras áreas como la relación de los humanos con los otros seres vivos, también el impacto de los animales con su medio ambiente, como por ejemplo hay unas flores, se crecen unas flores que son néctares, de repente aparecen otros animales que también son néctares, consumen estas flores, así que ese es el comportamiento que se tiene de un ser vivo y cómo impacta al ecosistema en donde está. Otro ejemplo es la comunicación que hay entre árboles, entre las raíces se pueden comunicar. Y básicamente es la interacción de todos los organismos en un ecosistema. Otra rama de la biología es la fisiología, cuyo padre es Claude Bernard. Es el funcionamiento de todos los seres vivos y además se respalda de la física, la química y claramente la biología. Es fundamental su relación con la medicina, específicamente la anatomía. Los objetos de estudio de la fisiología pueden ser las células, las bacterias, la fisiología humana, las víricas, etc. Pero lo que más se va a utilizar en la fisiología es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el funcionamiento de cada estructura funcional, o mejor llamado órgano, que ayuda a mantener un medio interno correctamente para que siga funcionando el ser vivo. Ahora nos vamos con otra rama, la cual es la genética. El padre de la genética es Diego Mendel. Esta es una ciencia que estudia los procesos del ADN, o sea, su herencia, la reparación, su expresión
Sus áreas son desde la genética mendeliana, que checa dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmite; la genética molecular, donde estudia la codificación, replicación, procesamiento de la información genética; la regulación genética del gen y la molécula del ADN; también la genética de las poblaciones, donde investiga las modificaciones de los procesos evolutivos de un conjunto de individuos; hasta la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características o fenotipo; genética de desarrollo genómica; ingeniería genética, que es la modificación artificial de los genes para mejorarlos o solo cambiarlos, etc. Bueno, terminando con esta área, nos vamos a la siguiente área, la cual es la microbiología. Su padre fue Robert Koch, donde su objeto de estudio es la investigación en ya sea su morfología, su comportamiento, sus interacciones a otros seres vivos de la misma índole, y estudia a los microorganismos, que son muy pequeños, tienen que ver en el microscopio, debe que ser el tamaño de 1 centímetro menos. Estos microorganismos es observaciones con el microscopio, a ver cómo se comportan, cómo son, cómo interactúan con otros fluidos o experimentos que tengan. Uno de ellos era de las aplicaciones de tinciones, la cual resaltan más las células y podemos saber si son infecciosas. Esto se le pone tintes que tienen la capacidad, y esta tiene la capacidad donde la molécula, para que sus electrones absorban energía a luz visible, se excitan y emiten diversos colores de acuerdo con la longitud de emitida como resultado del cambio en el nivel energético. Así es como nos ayuda a identificar si son células infecciosas y poder reducirlas. También se utiliza la microbiología, por ejemplo, cuando los panes se crecen, por ejemplo, también se utiliza la microbiología en la elaboración de pan, de cerveza y, bueno, claramente a combatir esas enfermedades. Ahora, por último, les diré sobre la zoología. La zoología, su padre fue el mismísimo Aristóteles, en donde investigaba y se encargara el estudio de los animales. Para explicar mejor sus áreas, tenemos que tener en cuenta que hay más de 5 millones de seres vivos, entre los cuales 1.5 millones son animales. El principal objetivo de la zoología es el estudio de la morfología, anatomía de distintas especies de animales. Ejemplo es su reproducción, desarrollo, comportamiento y distribución. Entonces clasifica los animales debido a las ya antes mencionadas características, ocupando sus áreas, las cuales son la anatomía animal, que se encarga de observar los organismos de los animales, que se encarga de analizar el funcionamiento químico. Ahí tenemos de auxiliar la química, física del organismo de los animales. La zoogeografía claramente utiliza de auxiliar la geografía y trata de ver dónde se encuentran los animales y su comportamiento. Paleozoología estudia los fósiles de los animales. Muchas gracias, esa fue mi presentación y las ramas que me tocaron.